¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? En esta nueva píldora estamos con la continuación del vídeo anterior, en el que estábamos haciendo el proceso de crear un canal desde 0 a 100, pasando por el backend, testing, análisis, diseño, implementación, frontend. Estamos en la parte de testing. Nos quedaría el testing y posteriormente nos quedaría la parte de frontend, enseñar el CSS, la estructura y los componentes de Angular y hacer la petición al servidor. El testing que vamos a hacer, vamos a utilizar este programa que se llama Postman, que ya lo he mencionado en algún vídeo. Aquí tengo la ruta para generar un canal, que es localhost, nuestro localhost, el puerto, API Channel Register. Si os acordáis, en el routes, vamos al channel routes. Aquí tenemos register y tenemos check channel exist. Este es el que vamos a utilizar. Va a validarlo con este middleware y luego lo va a enviar al controlador. Vamos a poner aquí los archivos: channel controller, el channel model. Vamos a abrir también el channel validate y el channel config, que aquí vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer todas las posibilidades posibles, valga la redundancia, que hay dentro de la creación de un canal. Recordad que cuando se crea un canal, luego pasa a crear un cliente si existe o no. Si existe, lo actualiza; si no existe, lo crea, y luego pasa a ver si hay un usuario con ese email. Si no lo hay, no hace nada, porque nos faltarían datos como la contraseña, etcétera, y eso vendría en la parte de crear el usuario, que tendría que buscar si hay un cliente y pasarle el ID de usuario a ese cliente. Y si en el caso de que sí existiera ese usuario, pues recogeríamos el ID del usuario y se lo pasaríamos al cliente y marcaríamos la casilla de register true. Vale, vamos a ver el validate. Lo estuvimos viendo ayer, esto pasaba todo ya. Lo de las rutas lo vamos a quitar. Yo creo que con el channel controller y el channel model tenemos suficiente para ver las pruebas si nos falla algo. Vamos aquí, tenemos para registrar un canal, tenemos channel category, language, name. Este name tiene que ser único. Email, este es un canal, puede existir porque puede tener varios canales. Este cliente puede tener varios canales con diferentes nombres, pero utiliza el mismo email, que es el suyo. Client is interested now, si está interesado en la aplicación, y el channel es de tipo YouTube. Vale, ¿qué pasa? Vamos a la base de datos también, la voy a ver. Yo he borrado todo, no tengo nada más que una colección que estoy creando nueva, post, que no tiene nada que ver con el channel, y no existe ninguna ni usuarios, ni clientes, ni canales. Me he creado una hoja, la tengo aquí en un folio, luego lo pasaré a un documento de Excel, en el cual pongo lo siguiente: para registrar un channel, el caso primero en que el cliente no existe y el usuario tampoco. Es precisamente en el que estamos ahora, porque no existe nada, absolutamente nada. Vamos a crear ese canal. Empezamos con el nombre Machu Picchu 001 y Pollete 001 de correo. Le enviamos. Se crea el canal. Vamos a ver lo que ha pasado. Dice nuevo canal creado, cliente actualizado y canal actualizado. Si vamos al controlador y miramos ese mensaje, vamos a ver el flujo de datos. Primero llega aquí, busca un canal con ese nombre,
Si no lo encuentra, lo que empieza es a crearlo. Con el request body lo graba y aquí pasaría los datos del canal grabado. Si hay algún error lo devolvemos, si no, se ha creado el canal y entonces buscamos un cliente para actualizarlo, que tenga como email ese channel created client email, este de aquí. ¿Qué vamos a hacer si lo encuentra? Meterle en el array de id channels el nuevo channel created id, el id del canal que acabamos de crear, porque el cliente tiene un campo de canales con sus IDs y como acabamos de crear este canal, pues le pasamos el ID para que lo aumente dentro del array. Nos devolverá el documento llamado clean updated. Si hay algún error lo devuelve, y si no, si lo ha actualizado significa que existía ese cliente con ese email, y si no lo ha actualizado porque no existía el cliente, procedemos a crearlo. Entonces, con los datos que tenemos, register es false de momento, email, el customer journey es en este punto es el 2. Recordar que eso era bueno, es 0 o 1 dependiendo de si está interesado o no, vale. Y eso era la ruta que sigue el cliente en el proceso de venta de comprar nuestros servicios. En este punto está o en el 0 o en el 1. Type client, que será youtuber, interesado sí o no, esto es un booleano, sacado todo id channels, vale, y todo eso está aquí, menos el id channel que lo acabamos de crear. Vale, entonces crea el nuevo cliente con todos esos datos y lo graba. Entonces el cliente ya está creado. Ahora, independientemente de si existía un cliente o lo crea nuevo porque no existía, va a ejecutar esta función, actualiza channel, aquí o aquí. Actualiza channel lo que hace es recibe el cliente actualizado o creado, busca el canal que teníamos antes, es decir, está volviendo sobre sus pasos, volviendo a encontrar el canal para pasarle el ID, que el canal tendrá un campo llamado ID de cliente. Vamos a ver el modelo para no perdernos mucho. Channel Model, tenemos un ID de cliente que pertenece al cliente. Primero hemos creado el canal, luego hemos creado el cliente, ahora estamos actualizando este canal para pasarle este ID de cliente, ¿vale? Y por último, ya que ha actualizado el canal, busca un usuario con ese email, y si lo encuentra, actualiza el cliente pasándole el ID de usuario, porque el cliente, vamos a verlo, Client Model, también tiene un ID, Client Model, de usuario registrado. Vale. Y habiendo hecho esto, hemos finalizado, o sea, ha actualizado el usuario, client, find one and update. Bueno, ha actualizado el cliente con el ID del usuario y manda la respuesta con el cliente, con el canal creado, el cliente actualizado o creado y el canal actualizado y el user updated. Que esto no tiene que ser user updated, sino client updated.
perdonadme, client updated. No pasaría nada, funcionaría igual, pero las variables tienen que contener aquello a lo que hacen referencia. Ok. Vale, pues vamos. Ese es el procedimiento que acabamos de hacer. Y además, aquí pone el nuevo canal creado, cliente actualizado, canal actualizado y usuario. Usuario no es actualizado, es el cliente. Y cliente actualizado. Así. Esos son los procesos que hemos hecho al llegar hasta aquí. Vale, aquí recibimos el canal que tiene un ID que acaba en D7F. El cliente tiene un array de canales y le pasa ese mismo. Luego, aquí no aparece el ID de cliente, pero cuando lo actualiza, sí aparece aquí abajo, que acaba en 3D80, que es del cliente, el ID del cliente, que está aquí, 3D80. Y por último, bueno, ya está. Se ha actualizado el channel. Faltaría que nos enviara también client updated. Vamos a crear otro. Vamos a darle de nuevo a enviar, pero ahora con el 2. Correo 2. Y nombre de canal 2. Ahí tenemos el channel, el client, el channel updated y faltaría esto no lo hace, el error no lo hace. Vale, sí lo hace, perdonad, es que me he equivocado yo mismo. Es decir, cuando ya actualiza el canal y va a buscar un usuario para ver si existe, como estamos en el caso de cliente no existe y usuario tampoco, pues no lo encuentra. Es decir, que no pasa aquí dentro, a user finder, no lo encuentra porque no existe, pasaría aquí. Entonces, aquí solamente nos envía el channel created, el client updated y el channel updated. Ahora vamos al caso este de aquí, en el que sí encuentra ese usuario. Entonces, la primera prueba la voy a marcar como que el cliente no existe y el usuario no existe. Sí lo pasa perfectamente. Ahora, el cliente no existe, pero sí existe el usuario. Vamos a crearnos un usuario primero. Vamos a ir a user, register. User register, aquí. Y vamos a crearnos un usuario nuevo. Pollete 1. Con el correo pollete 1. Confirmamos. Bueno, esto funciona. Los emails no coinciden. La contraseña y el rol, que si no le enviamos ningún rol, va a tomar por defecto cliente. Vale, nuevo usuario creado, no es cliente ni es freelance. No es cliente ni es freelance. Vamos a hacerlo primero con cliente
client, o sea, client role client. Y ya que tenemos le tenemos que dar otro nombre, otro correo y confirmar el correo. Lo enviamos, se crea el usuario con el client role, ¿vale? Ahora vamos a registrar un nuevo canal con ese dato que tenemos, que es que el cliente sí existe porque tenemos aquí su correo. Y aquí vamos a poner así: enviamos, y ahora nos crea el canal, nos crea el cliente, actualiza el canal y actualiza el cliente con el ID del usuario. ID user, aquí está, 260. Y si vemos el usuario que hemos registrado antes, el ID es 260. Perfecto. Esa prueba también la pasa. Ahora el cliente sí existe. Hemos hecho los casos anteriores en que el cliente no existía. Nos vamos a crear un cliente, por ejemplo 100, pollete 100. Este es cliente y el usuario pollete 100 no existe. Así que primero vamos a crear el cliente y luego el canal. Creamos este cliente. Ahora nos vamos a canal. Ponemos aquí pollete 100, que es cliente. Cambiamos el nombre del canal. Y ahora se crea el canal. El mensaje que recibo es: nuevo canal creado, cliente actualizado, no creado, porque ya existe, y canal actualizado. Esto me da buena espina porque yo he puesto los mensajes en relación a lo que está haciendo. El canal lo crea, el cliente lo actualiza, puesto que ya existía. Y si vamos a los clientes, a la base de datos, vamos a ver que este cliente con el email pollete 100 solo existe uno. Vamos a la base de datos, vamos a ver los clientes, tenemos 4, el último es pollete 100 y no tenemos ninguno más. Este es el pollete 2, pollete 002 y pollete 001. Vale. Ahora vamos a crear un canal que exista el cliente y que exista también el usuario. Y usuarios tenemos, aquí tenemos el usuario pollete 2, que nos va a servir porque tenemos un cliente aquí que se llama pollete 2. Vale, pues vamos a crearnos un canal con esa última prueba sobre este proceso. Vamos a ver. Nos venimos aquí a Channel y ponemos pollete 2. Recordar que este tenía un canal que se llamaba pollete 2, que si lo volvemos a poner nos va a mandar un error de validación en el que este canal ya existe, pero si le ponemos pollete Machu Picchu 2B, el segundo canal,
de este cliente usuario, pues nos va a crear ese canal con otro nombre, con el mismo correo, pero a la vez nos está creando el canal, el cliente actualizado. ¿Veis? Nuevo canal creado, cliente actualizado, canal actualizado siempre y cliente actualizado porque existe. Cliente. Vamos a descifrar todos estos datos. Bien. Canal. Tenemos el ID del canal que acaba en 265 y en el cliente veis que ya tiene dos canales, el de antes y el de ahora, que acaban en 265. El ID de cliente va a pasar al canal actualizado, que aquí todavía no está, pero en el canal actualizado sí pone ID de cliente 262, este de aquí, y luego actualiza el cliente con registered true, porque anteriormente registered, y con el ID del usuario, este de aquí, 260, que habíamos visto que pertenecía a Pollete 2, y registered true, que antes el client, donde lo tenemos, registered true. Vale, sí, porque está registrado como usuario. Y entonces pone true. Pero aquí lo que ha hecho actualizar no solamente esto, sino el ID de usuario. Este de aquí, 260, que pertenece a Pollete. Bueno, pues eso es todo. Era un poquito complejo este sistema. De todas maneras, nosotros en el frontend no vamos a permitir que un cliente se registre. No va a haber ese formulario. Solamente va a poder registrar un canal o un usuario. Y cuando se registre como usuario y entre en su dashboard, entonces va a poder aportar los datos que le faltan como cliente. Porque si así no hay tanta complejidad, que puede haber aquí un cacao impresionante. Ahora vamos a registrar un cliente, vamos a crear un cliente. Tenemos el caso de que el usuario sí existe y tenemos el caso de que el usuario no existe. Vamos a ir a la base de datos, vamos a borrar todos canales. Voy a borrar la colección de canales, voy a borrar la colección entera de clientes, voy a borrar la de freelance y voy a borrar la colección de usuarios. Y ahora estamos en el proceso en el que se registra un cliente. Primer caso. Bueno, vamos a ver un poquito el controlador. Primero, busca el cliente si existe o no. Si lo encuentra, manda un error. No puedes registrarte con ese email. Si no lo encuentra, lo graba. Luego busca el usuario por el email. Y si lo encuentra, lo actualiza el usuario, o sea, el cliente, cuidado, pasándole el ID de usuario, ¿vale? Si no lo encuentra, no hace nada, ¿vale? No vamos a crear un usuario en este paso porque el usuario necesitamos el nombre, el password y no queremos en este paso. Simplemente se ha registrado un cliente. Ya os dije que este formulario no va a existir en el frontend, pero por si acaso lo tenemos aquí creado ya, que es fácil este controlador. Y vamos a verlo en acción. Vamos a nuestro Postman y nos vamos a ir a... Vamos a borrar todo esto.
y vamos a cliente, client register. Aquí tenemos lo único que necesita un cliente para registrarse es el canal, o sea, el email. Vamos a ver el modelo. ¿Por qué? Pues básicamente porque ID user se actualizará luego. Registered también se actualizará luego. El email es requerido. El Customer Journey, vamos, los requeridos son solamente Registered Default False. Quiere decir, es requerido, pero esto no tiene sentido porque si no viene va a poner false. O sea que de requerido nada. El único requerido es este, el email. The time is 9 p.m. Y estos datos, cuando entre en su dashboard, pues se generarán. O incluso alguno de estos se puede deducir, como este. Porque si se está registrando como cliente, le vamos a poner que está en la fase 2 de consideración. Bueno, el caso es que solamente con el email los demás no son requeridos y además son actualizados después cuando compruebe si existe el usuario o no. Vamos a verlo. Mandamos pollete 100 y nos crea un cliente y nos da un mensaje: nuevo cliente creado, no existe usuario. Solamente crea el cliente y ya está. Si vamos aquí en colecciones, cliente, se acaba de crear este cliente. Vamos a crear un usuario. Ahora vamos a la prueba número 2, en la que sí existe un usuario y nos creamos un cliente con ese email de usuario. Vamos a crear un usuario. Desde Postman nos vamos a User, Create, User Register, nos venimos aquí y le ponemos, como ese era el pollete 100, este va a ser pollete 200, con el correo pollete 200, y aquí es un cliente. Luego le vamos a quitar el rol para que sea un usuario, a ver qué pasa. Send. Lo crea este usuario. Aquí tenemos su ID y vamos ahora a registrar un cliente con este correo. Vamos a poner aquí pollete 200, vamos a registrarlo y este cliente nos manda un mensaje: nuevo cliente creado, usuario existe, cliente actualizado. Vamos a verlo. Cliente creado, y encuentra el usuario, y una vez encontrado actualiza el cliente con el ID user, este de aquí, que pertenece al usuario BD267. Todo está funcionando como esperamos. Vale, eso es por la parte de cliente. Hemos dicho que vamos a contemplar el caso en el que vamos a registrar un usuario pero que no tenga el rol de cliente, porque ya me estoy dando cuenta de que algo nos falta y os voy a mostrar el qué en el código. Y es lo siguiente: no tenemos un rol de cliente, por lo tanto se va a quedar con el rol de usuario. Cuando nosotros este nuevo usuario, que lo vamos a poner 300, lo registremos y hagamos un cliente con ese email, ¿vale? Aquí nos dice que nuevo usuario creado, no es cliente ni es freelance. Vamos a registrar ahora un cliente con el correo 300.
enviamos, nos hace lo mismo de antes, cliente creado, perfecto, usuario encontrado, pero fijaros aquí, esto lo voy a actualizar, quiere decirse que en el código esto me acabo de dar cuenta haciendo las pruebas, por eso la importancia de las pruebas, y además poner todos los casos posibles en una hoja es lo suyo. Ya veremos un día cómo funciona Postman para hacer testing, porque así no tienes que estar cambiando los datos dentro de aquí del body, sino que te provee de otra forma para hacerlo, con variables, etcétera, a partir de un array. Ya lo veremos eso. Bueno, vale, y luego actualiza el cliente con el ID del usuario, perfecto. Solo que nos falta esto de aquí, el user role, que quiere decirse que cuando crea un cliente, lo crea, busca un usuario, lo encuentra, en vez de poner find one solamente, le vamos a poner find one and update, ¿vale? Y esto es una función que tiene primero eso, luego los datos que le vamos a pasar, que son role, los puntos, y necesitamos r punto, vamos a buscar esta variable que está en nuestro archivo de configuración, en config general roles, role user, este de aquí. Lo va a actualizar a eso. Le vamos a pedir que nos devuelva el nuevo documento, new true, vale. Vamos a recuperar esto, R, que aquí no lo tengo, que es una configuración, aquí, cons R require config general punto roles. Esto se puede hacer, es decir, yo estoy pidiendo el general, pero dentro quiero el roles, y eso me da como resultado el array roles. Y ahora vamos aquí, y si lo encuentra, if error, if estábamos aquí, creo, sí, y si lo encuentra, que no solamente lo encuentra, sino que lo actualiza, y use updated use updated, va a coger y va a actualizar el cliente con el ID user, vale. ¿Y qué pasa si no lo actualiza? Si no lo actualiza, es que no existe el usuario y no vamos a hacer nada. O sea, aquí no cambia absolutamente nada. Lo único que hemos cambiado es que aparte hemos aprovechado, tras buscar el usuario, para actualizarlo, nada más. Register true, bueno, eso como estaba registrado y lo ha encontrado, eso no hay que modificarlo. Vale. Vamos a probar de nuevo, vamos al Postman, vamos a crear un usuario nuevo que sea 400.
Vamos a crear este usuario. Perfecto. Y ahora con el user role. Y ahora vámonos a client register. Y vamos a poner aquí 400. Y vamos a enviar a ver qué pasa. ¡Ay! Algo ha fallado. Algo ha fallado. Vale, ya está. Acordaros que hemos cambiado este user finder por user updated. Y aquí ponía finder y aquí también. Un pequeño lapsus. Enviamos. Y ahora este correo ya existe, claro. Si hay error de base de datos en todo ese controlador, el usuario ya lo ha creado. Lo voy a borrar de la base de datos. Es el último. Este creo. Vamos a verlo. Pollete 400. Drop. Delete document. Yes. Vale, ahora. Ese correo ya existe. Claro, el cliente también existe ya. Vamos a borrar el cliente. Vamos a ir al cliente. Vamos a borrarlo. Fijaros si esto no ocurre en producción. Este tipo de errores. Que la base de datos falla y se ha creado ya el cliente, pero ahora no ha actualizado, como una transacción económica en un banco. Que tú hagas un ingreso, que se vaya la luz y que tú has metido el dinero, pero se lo ha quedado el cajero, pero no te lo ha reflejado en la cuenta. No puede ser. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que verificar que no haya ningún fallo de base de datos, como acabamos de tener uno. Bueno, ahora sí, creamos el cliente. Nos dice cliente creado, Pollete 400 y no existe usuario. Bueno, pues vamos a crear un usuario 500, que sí exista, que tiene un user role de usuario, tiene un rol de usuario, user role, y ahora nos vamos al cliente y le pasamos el 500. Ahora crea el cliente, actualiza el usuario. Fijaros que user role me he equivocado yo aquí porque he puesto user role, seguramente, ¿ves? Y es role clean. Muchas equivocaciones estoy teniendo yo. Es que hacer un vídeo, controlar, programar todo al mismo tiempo, mala leche. Bueno, la última prueba. Usuario 600. Aquí 600. Enviamos. Se crea. Venimos aquí, 600. Y bueno, y ahí lo tenemos. Client role. Perfecto. Vamos a pausar esto. Y por último, vamos al caso en el que se registra un usuario y tenemos dos posibilidades: que exista el cliente o que no exista. Aquí lo que hace es lo mismo de siempre, lo busca, que no lo encuentra, lo crea, y luego aquí nos preguntamos si el user es un freelance
o el user es un cliente. Si es un cliente, porque el user created role es de cliente, lo busca, actualiza su user y de user, y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, que crea el usuario y luego actualiza el cliente. Si no existe, si no lo actualiza porque no existe, pues simplemente ha creado el usuario y nada más, aunque sea un cliente. O podríamos decir, bueno, tú dices que eres cliente, pero si no te has actualizado, no te has creado una cuenta de cliente, o sea, no has entrado en el dashboard, no pasa nada. Cuando entre en el dashboard, le diremos que tiene que rellenar los datos correspondientes al cliente. Él de alguna manera ha llegado al formulario con el rol de cliente, ya sea a través de una landing page, interesado por nuestros productos, o ya sea a través de la página web diciendo en un botón, estoy interesado en este producto y me quiero registrar como usuario. Eso ya lo controlaremos. Vamos a las pruebas, que son 2. Estamos en user, existe cliente y no existe cliente. Vamos a borrar todos los usuarios de la base de datos y todos los clientes. Vamos a borrar drop collection, la vamos a borrar todas. Drop collection, yo no sé por qué freelance y user drop collection. Ok, ahora esto, vamos a registrar un usuario. Empezamos por el 100 y no existe ningún cliente en la base de datos. Enviamos. Este usuario tendrá un rol de user. Se ha creado un usuario con el rol de usuario. Vale, ahora vamos a registrar un cliente 200. Vamos a registrar un cliente y este cliente no nos ha creado nada más que el cliente, no ha hecho nada con respecto al usuario porque no lo encuentra. ¿Ve? Nuevo cliente creado, no existe usuario. Pero ahora vamos a usuario, nos vamos a registrar como usuario, le vamos a decir rol client y luego lo haremos sin el rol client, rol 2 puntos client. Enviamos y lo mismo de antes, seguramente, ¿veis? El usuario creado, cliente actualizado, tiene su client role y el cliente actualizado es el 5276 que tenemos aquí, 5276. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo pero sin el rol de cliente. Que exista un cliente, vamos a llamarlo 300 y ahora vamos aquí a poner 300 lo vamos a enviar, pero le vamos a quitar el rol de cliente, enviar, y le va a poner user role.
y como no es cliente ni es freelance, no se ha molestado ni en buscarlo. Pues ya está, hemos descubierto un error de programación que no habíamos contemplado al hacer las pruebas, que es cuando no tiene el rol de cliente, ni siquiera en el controlador estamos comprobando, es decir, no entra aquí en freelance y no entra aquí en cliente, lo que hace venirse aquí. Y lo que yo tendría que comprobar es igualmente, aunque llegue aquí, comprobar su rol, y dependiendo del rol entrará en una de estas dos. Es decir, cuando creamos el usuario, cuando lo creamos, lo que hay que ver es si es cliente o no es cliente. Bueno, esto en cuanto a las pruebas. Ahora nos vamos a meter de lleno en mostrar la parte que nos falta, que son los componentes y los servicios de Angular en torno a este proceso de crear un canal.